Ya no vas a comer aquí, dijo mi nuera. Así que me fui, pero mañana todo cambió. Elena, a sus 67 años, había dedicado su vida a construir un hogar con amor y sacrificio. Cada rincón de aquella casa mostraba el sudor y las lágrimas de una mujer que había dado todo por su familia. Pero ahora, esa misma familia la miraba con desdén. No vas a comer aquí, le soltó Mera, su nuera, como si fueran palabras de un verdugo. El rechazo ardía en su pecho, un fuego que consumía su dignidad. ¿Cómo podía ser tan cruel? David, su hijo, se quedó callado, incapaz de desafiar la ira de su esposa. Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había sido una madre ejemplar, siempre presente, siempre dispuesta a sacrificarse por el bienestar de su hijo y su familia. Había renunciado a sueños, a trabajo y hasta a su tiempo, todo por ellos. Pero allí estaban, lavando su sacrificio con desprecio. A medida que su nuera continuaba con su ataque, Elena sentía como si la empujara. Acusaciones de ser una carga, de no querer dejar espacio a los jóvenes en su vida. ¿Es que quieres irte a un asilo? Eres el problema aquí, gritó Mira, mientras el resto de la familia la observaba con frialdad. La situación era inaguantable. El desprecio de su nuera, las miradas llenas de reproche. Todo se unía en un único grito: desprecio. Pero lo que más le dolía era que su propia familia la tratara como un estorbo. Aquella noche, mientras empaquetaba algunas de sus cosas, Elena tomó la firme decisión de vender la casa familiar. Esa casa que había construido con sus propias manos, con la esperanza de que un día fuera un hogar lleno de risas y abrazos. Pero lo que pasó después fue inesperado. David y Mira estallaron en un furioso aluvión de palabras hirientes, acusándola de traición, de querer despojarlos de su hogar. «Eres una egoísta», le espetó su hijo, como si el sacrificio de una vida entera no significara nada. Las palabras atravesaron su corazón, frías y cortan. Sin embargo, algo empezaba a crecer dentro de ella, mientras lidiaba con el dolor, no solo por el rechazo, sino también por la posible soledad. Elena sentía que una nueva fuerza comenzaba a despertar. Había hecho llamadas misteriosas, había estado organizando documentos que nunca antes había considerado. Su mente comenzaba a planear algo que ni ella misma podía imaginar. Tal vez el mundo no había terminado para ella. Los días pasaron y la tensión en la familia aumentó. Vecinos comenzaron a notar el drama. Murmullos se colaban por las ventanas. Elena no solo era una madre o una abuela, se estaba convirtiendo en una mujer digna que no contaba con el apoyo que merecía. Con cada palabra hiriente de su familia, la determinación dentro de ella crecía. No podía dejar que la historia terminara así. Estaba lejos de ser una víctima. Había guardado secretos que el resto de su familia no conocía. Se sentía más viva que nunca. Y la idea de justicia empezaba a tomar forma en su mente. La pregunta ahora era, ¿cómo respondería a esta crueldad? ¿Qué haría con el peso de las décadas de sacrificio? La respuesta sería inevitable, y el futuro de su familia pendía de un hilo. ¡Ey! Antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene. Y ya de paso, presiona ese poderoso botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Elena se quedó quieta, sintiendo cómo sus piñones comenzaban a moverse en su mente. No era solo una madre traicionada, era una mujer con el poder de cambiar todo. Esa noche, mientras empacaba sus cosas, se sumergió en un torrente de emociones. Pero lo más notable era el brillo astuto en sus ojos. Nadie sabía que ella había jugado sus cartas en secreto. Los días pasaron y la tensión se instaló como una nube oscura en la casa. Fue entonces
cuando decidió activar sus conexiones. Su amigo de toda la vida, un abogado, siempre había estado disponible para ayudar. Elena tomó el teléfono en su mano temblorosa, pero decidida. «Juan, necesitamos hablar». Su voz era firme y clara. Mientras David y Mera se hundían en su propia arrogancia, Elena estaba definiendo su camino a la estrategia del poder. Los días siguientes fueron un torbellino. El abogado llegó con documentos que Elena había mantenido en secreto. La escritura de la casa, las cuentas bancarias, todo estaba a su nombre. «¿Qué es esto?», exclamó David, cuando recibió los papeles en su mano. El rostro de su madre era un mar tranquilo, mientras los rostros de su hijo se transformaban de sorpresa a horror. «Esto significa que no somos dueños de nada». Su voz quebró con la verdad que los había estado acechando. Elena se mantuvo, con una tranquilidad que desarmaba. «No solo esto», continuó. «También tengo evidencias de tus mentiras». Los ojos de Mea se abrieron como platos. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad se transformó en pánico cuando Elena sacó un par de documentos más. «Fraude en tus declaraciones de impuestos». «Son mis cartas, no las tuyas». Los gritos se apagaron en sus gargantas. El aire se volvió sombrío. Elena había sabido todo el tiempo. Había estado observando, recopilando pruebas, mientras se hacían los inocentes. Era como si la madre que habían desestimado se convirtiera en la estratega que siempre había sido. «Ustedes me desestimaron, pensaron que estaban a salvo», dijo, un deje de satisfacción en su voz. Envuelta en su decisión, Elena se sintió fuerte, digna. A cada momento se alimentaba del miedo creciente de su familia. David y Mira se miraban inseguramente, buscando la chispa en la que aún tuvieran control. «¡Ayuda! ¡Esto no puede estar pasando!». David gritaba al teléfono, intentando llamar a su abogado, pero Elena ya había hecho sus movimientos previos. Sin ellos, quedaban expuestos. La comunidad comenzó a darse cuenta del caos. Amigos y vecinos asomaban la cabeza para ver el espectáculo. Un par de antiguos compañeros de trabajo de Elena llegaron con un apoyo silencioso, sabiendo que la verdadera verdad saldría a la luz. «No te metas en esto», suplicó Mira, aferrándose a su esposo, pero era muy tarde. Elena podía sentir su poder en el ambiente. Los ladridos descontrolados de su familia contrastaban con el aire de dignidad y firmeza que ella mostraba. «No pretendía ser egoísta», dijo, casi con una sonrisa. «Solo estaba protegiendo lo que es mío». Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El verdadero shock ocurrió cuando Elena reveló su habilidad para jugar bien sus cartas. «Durante años, ustedes han dependido de mí sin darse cuenta. Todo lo que piensan que tienen no les pertenece». Cada palabra de Elena era como un martillo que golpeaba el alma de su familia. La casa, los autos, incluso sus cuentas bancarias. Todo estaba interconectado con ella. Mientras Elena hablaba, su familia gritaba, desesperándose. Ella observaba la descomposición de su mundo. Su calma devastadora contrastaba con su pesadilla en el rostro de David y Mera. Las luces de su arrogancia pronto se apagarían. Aquí había un camino claro. Ella no se quedaría callada. Sería su voz. La pregunta flotante en el aire era, ¿cómo aprovecharía esto para hacer justicia? La hora de sus planes estaba por llegar, y Elena estaba lista para ejecutar su estrategia. Con cada respiración conquistaba su futura libertad. Elena sintió cómo su mundo comenzaba a cambiar mientras David y Mera se tambaleaban entre la sorpresa y el horror. Con una calma que les concertaba a su familia, dio un paso adelante. «Esto no acaba aquí», afirmó, dejando que sus palabras pesaran en la atmósfera tensa que rodeaba la sala. Tenía todo bajo control y estaba lista para ejecutar su plan. «Juan, hazlo», dijo Elena en voz baja, mirando a su viejo amigo que había estado esperándola. Él asintió y comenzó a sacar una serie de documentos meticulosamente organizados. Las caras de David y Mera cambiaron al instante. El pánico se reflejó en sus ojos.
¿Qué es esto?, balbució David, temeroso de la respuesta que se avecinaba. El sonido del timbre resonó por toda la casa. Un eco que pareció detener el tiempo. Elena sintió cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. Juan había llamado a la policía y a los servicios sociales, según su plan bien ejecutado desde hace semanas. Sé que no querías que esto sucediera, pero todavía hay un camino, dijo, fría como el hielo. Los sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, un recordatorio tangible de que lo que había comenzado como una lucha personal se convirtió en una guerra pública. Mientras más oficiales llegaban a la casa, el caos se desató en la mente de su familia. «No puedes hacer esto», gritó Mera, aferrándose a su marido. La calma de Elena brillaba aún más intensamente en medio del huracán de gritos y llantos. «Estamos a punto de confiscarlos», anunció Juan, con la autoridad de un hombre que sabía lo que hacía. La escritura de la casa, el acceso a sus cuentas, todo en manos de la ley. «Tus cuentas están congeladas», señaló, mirando fijamente a David, cuyas manos temblaban de rabia impotente. Elena observaba con satisfacción la desesperación dibujada en los rostros de su familia. «Ustedes pensaron que podían aprovecharse de mí sin consecuencias. Oh, mis queridos, este es solo el principio». Sus palabras, cortantes como dagas, les hicieron temblar. La comunidad entera comenzó a murmurar, vecinos asomándose por las ventanas, curiosos por el espectáculo que se desplegaba frente a ellos. Entre el tumulto, Elena reveló lo que tenía guardado bajo llave. «Durante años he estado documentando todo, las mentiras, el abuso, el fraude». La incredulidad se apoderó de David, mientras sus fijas sellé. «¿Qué estás diciendo, madre?», susurró, sabiendo que el horizonte se llenaba de tormenta. «Todo está aquí, documentado y listo para que el mundo lo vea», dijo ella, sosteniendo con firmeza aquellos papeles que eran su venganza, su justicia. «No solo el fraude en tus impuestos», continuó, «también el robo de mi dinero. La verdad está afuera y ya no hay vuelta atrás». Su voz se alzó, resonando entre las paredes de la casa, llenándola de una nueva energía. Los oficiales comenzaron a intervenir, asegurándose de que todo se llevara a cabo de acuerdo a la ley. Era su momento. Elena estaba en control, mientras que su familia se desmoronaba, atrapada en su propia red de mentiras. «No se lo lleven todo», suplicó Mera. Pero era tarde. Los rostros de los oficiales estaban decididos, enfocados en cumplir con su deber. El rostro de Elena brillaba con una luz renovada. Había activado no solo a la justicia, sino a toda una comunidad que ahora la respaldaba. Mientras su familia se encontraba entre el horror y el desespero, ella se sentía más viva que nunca. Una mujer que había decidido que ya era suficiente. Las redes de su familia se desmoronaban. Cada grito de impotencia era una melodía a sus oídos. Elena estaba lista para sacar a la luz todo lo que había escondido. Los secretos, las verdades, el dolor. Nadie podía escapar ahora. La justicia se estaba ejecutando y ella era la orquestadora de su propio destino. ¿Qué pasaría a continuación? El futuro de su familia colgaba de un hilo. Su propia red de traiciones empezaba a desenredarse de manera espectacular. Todo estaba por revelarse. Elena sintió cómo su mundo comenzaba a cambiar mientras David y Mira se tambaleaban entre la sorpresa y el horror. Con una calma sorprendente, dio un paso adelante. «Esto no acaba aquí», afirmó, dejando que era el momento que había estado esperando y estaba lista para ejecutar su plan hasta el final. «Juan, hazlo», dijo Elena en voz baja, mirando a su viejo amigo que estaba a su lado. Él asintió y comenzó a sacar una serie de documentos meticulosamente organizados. Las caras de David y Mira cambiaron al instante. El pánico se reflejó en sus ojos. «¿Qué es esto?», balbuceó David, incapaz de comprender lo que sucedía. El sonido del timbre resonó por toda la casa, un eco que detuvo el tiempo. Elena sintió cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. Juan había llamado a la policía y a los servicios sociales, siguiendo su plan meticulosamente elaborado.
Sé que esto es difícil, pero todavía hay un camino, dijo, su voz firme y autoritaria. Los sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, un recordatorio palpable de que lo que había comenzado como una lucha personal se transformaba en una batalla pública. A medida que más oficiales se acercaban, el caos se desataba en la mente de su familia. Gritó Mera, aferrándose a su marido mientras los hombres uniformados revisaban la documentación que Juan había traído. La calma de Elena brillaba intensamente en medio de todo el ruido. «Estamos a punto de desalojarlos», anunció Juan con autoridad, mientras levantaba la escritura de la casa y mostraba a la policía. «Tus cuentas están congeladas», señaló a David, quien temblaba de furia por la impotencia. La incredulidad se apoderaba de ambos. Mientras Elena se mantenía erguida, disfrutando de la sensación de tener el control completamente. «Ustedes me subestimaron», dijo Elena, su voz resonando con satisfacción. «Ahora enfrentarán las consecuencias». El silencio se palpable en la sala, mientras cada grito de desesperación y engancho intentaba desafiarlos. «No podemos estar así, todo nos pertenece», suplicaba David, su rostro una mezcla de rabia y miedo. Pero Elena no se detuvo. «He documentado todo. Las mentiras, los abusos, el fraude». Las palabras de ella caían como piedras en silencio. Los oficiales, ahora atentos a su declaración, prestaban atención. Elena había estado preparando su venganza por tanto tiempo. Los murmullos de los vecinos empezaron a hacerse más fuertes. La noticia del escándalo comenzó a corroer la muy supuesta imagen de su familia. De pronto, su propia comunidad la rodeaba, apoyándola y exigiendo justicia. Una multitud comenzó a reunirse fuera de su hogar. «No estás sola, Elena», gritó una vecina, mientras algunos amigos antiguos de ella se acercaban para ofrecer su apoyo. Elena se sentía más viva que nunca, y la idea de justicia comenzaba a florecer realmente. «He decidido que no solo protegeré lo que es mío», dijo a los oficiales, «sino que exigiré justicia por toda una vida de desprecio». Cada palabra resonaba como un eco poderoso y liberador. «He denunciado sus acciones fraudulentas a las autoridades fiscales». El rostro de David se volvió ceniciento mientras la verdad lo ahogaba. «Eres una madre traidora», alcanzó a murmurar, pero su voz se perdía en el creciente murmullo de admiración y apoyo para Elena. Los ojos de Mera se llenaron de pánico, mientras la multitud alzaba la voz en apoyo de ella. La reacción de la comunidad fue abrumadora. Autoridades locales comenzaron a acercarse, apoyando a Elena. «Haremos una revisión completa de sus deudas y acciones. No temerás más por ellos», aseguró un oficial, dejándole claro a la familia que sus días de manipulación estaban contados. Elena respiró hondo, sintiendo cómo su alma se llenaba de paz al ver a su familia tambalearse, completamente expuesta. Era un momento glorioso, donde su vida llena de sacrificios finalmente alcanzaba su fruto. «Este es solo el principio», dijo Elena, sintiendo que la justicia estaba en sus manos. Mientras su familia se consumía en el miedo, Elena sabía que había llegado su hora y que la verdad inminente. Elena sintió cómo su mundo comenzaba a cambiar mientras David y Mera se tambaleaban entre la sorpresa y el horror. Con una calma sorprendente, dio un paso adelante. «Esto no acaba aquí», afirmó, dejando que sus palabras pesaran en la atmósfera tensa que rodeaba la sala. Era el momento que había estado esperando, y estaba lista para ejecutar su plan hasta el final. «Juan, hazlo», dijo Elena en voz baja, mirando a su viejo amigo que estaba a su lado. Él asintió y comenzó a sacar una serie de documentos meticulosamente organizados. Las caras de David y Mera cambiaron al instante. El pánico se reflejó en sus ojos. «¿Qué es esto?», balbuceó David, incapaz de comprender lo que sucedía. El sonido del timbre resonó por toda la casa, un eco que detuvo el tiempo. Elena sintió cómo la adrenalina le recorría el cuerpo.
Juan había llamado a la policía y a los servicios sociales, siguiendo su plan meticulosamente elaborado. Sé que esto es difícil, pero todavía hay un camino, dijo. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, un recordatorio palpable de que lo que había comenzado como una lucha personal se transformaba en una batalla pública. A medida que más oficiales se acercaban, el caos se desataba en la mente de su familia. «No puedes hacer esto», gritó Mera, aferrándose a su marido mientras los hombres uniformados revisaban la documentación que Juan había traído. La calma de Elena brillaba intensamente en medio de todo el ruido. «Estamos a punto de desalojarlos», anunció Juan con autoridad, mientras levantaba la escritura de la casa y mostraba a la policía. «Tus cuentas están congeladas», señaló a David, quien temblaba de furia por la impotencia. La incredulidad se apoderaba de ambos, mientras Elena se mantenía erguida, disfrutando de la sensación de tener el control completamente. «Ustedes me subestimaron», dijo Elena, su voz resonando con satisfacción. «Ahora enfrentarán las consecuencias». El silencio se palpable en la sala mientras cada gris suplicaba a David, su rostro una mezcla de rabia y miedo. Pero Elena no se detuvo. «He documentado todo, las mentiras, los abusos, el fraude». Las palabras de ella caían como piedras en silencio. Los oficiales, ahora atentos a su declaración, prestaban atención. Elena había estado preparando su venganza por tanto tiempo. Los murmullos de los vecinos empezaron a hacerse más fuertes. La noticia del escándalo comenzó a corroer la muy supuesta imagen de su familia. De pronto, su propia comunidad la rodeaba, apoyándola y exigiendo justicia. Una multitud comenzó a reunirse fuera de su hogar. «Ni estás sola, Elena», gritó una vecina, mientras algunos amigos antiguos de ella se acercaban para ofrecer su apoyo. Pero en el clímax de la tensión, mientras todos estaban absortos en la magnitud del momento, Elena sintió que su corazón latía con más fuerza. A medida que los oficiales comenzaban a realizar su trabajo, un pensamiento impactante cruzó su mente. Tenía una verdad más poderosa que revelar, una revelación que cambiaría todo. «Esperen», dijo Elena, levantando la mano. El murmullo cesó. «Hay algo más que deben saber». Los ojos de su familia se abrieron con desafío. «Años atrás, tomé una decisión que jamás compartí. David, Mera, hay un multimillonario fondo que creé en secreto. Es un legado para ayudar a ancianos como yo, bajo el nombre de nuestra familia. Todo lo que estoy haciendo hoy es por ellos». Los murmullos se convirtieron en un silencio tenso. No solo perderán su hogar, este fondo también enfrentará demandas por sus acciones. Cada palabra de Elena era fuego en sus corazones, mientras el rostro de David se tornaba pálido. «Las evidencias son irrefutables y ya he hecho las donaciones en vida a varias organizaciones comunitarias. Todo esto que han despreciado lo convertí en algo que seguiré viendo florecer». Las caras de Mira y David estaban transformadas por la desesperación y el asombro. «¿Por qué harías eso?», gritó Mira con lágrimas en los ojos. «Esto es una locura». Pero Elena, ahora más que nunca, se sentía en paz, porque la verdadera riqueza no es solo el dinero, es la dignidad de las personas y la justicia. Ustedes eligieron despreciarme, pero decidí proteger a aquellos que no tienen voz. Mientras la multitud comenzaba a aplaudir, Elena sintió que había completado su ciclo, un ciclo de amor y finalmente justicia. La comunidad reaccionaba, unida para apoyarla y proteger a los más vulnerables. La transformación no era solo sobre ella, sino sobre todos los ancianos que enfrentarían. Elena, con una sonrisa tranquila, ya no era solo una madre traicionada, sino una líder, una mujer que había decidido que su vida tendría un significado mucho más grande. Las luces de la casa comenzaron a cambiar. Ya no eran sombras de desamparo, sino destellos de esperanza y dignidad. «Que esta sea una lección para todos nosotros», dijo Elena, y con su voz firme marcó el comienzo de un nuevo legado. Sus acciones resonarían en la comunidad por generaciones, reafirmando la importancia de la dignidad y el respeto. La pregunta que quedó flotando en el aire era: ¿qué llegaría a ser de su familia ahora, al enfrentarse a la verdad y a su propia historia?
La incertidumbre estaba en el aire, pero Elena sabía que había establecido una base sólida para el futuro, un futuro que ahora era luminoso. Elena sintió cómo su mundo comenzaba a cambiar mientras David y Mira se tambaleaban entre la sorpresa y el horror. Con una calma sorprendente, dio un paso adelante. «Esto no acaba aquí», afirmó. «¿Qué es esto?», balbuceó David, incapaz de comprender lo que sucedía. El sonido del timbre resonó por toda la casa, un eco que detuvo el tiempo. Elena sintió cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. Juan había llamado a la policía y a los servicios sociales, siguiendo su plan meticulosamente elaborado. «Sé que esto es difícil, pero todavía hay un camino», dijo, su voz firme y autoritaria. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, un recordatorio palpable de que lo que había comenzado como una lucha personal se transformaba en una batalla pública. A medida que más oficiales se acercaban, el caos se desataba en la mente de su familia. «No puedes hacer esto», gritó Mera, aferrándose a su marido mientras los hombres uniformados revisaban la documentación que Juan había traído. La calma de Elena brillaba intensamente en medio de todo el ruido. «Estamos a punto de desalojarlos», anunció Juan con autoridad, mientras levantaba la escritura de la casa y mostraba a la policía. La incredulidad se apoderaba de ambos, mientras Elena se mantenía erguida, disfrutando de la sensación de tener el control completamente. «Ustedes me subestimaron», dijo Elena, su voz resonando con satisfacción. «Ahora enfrentarán las consecuencias». El silencio se palpable en la sala, mientras cada grito de desesperación intentaba desafiarlos. «No podemos estar así. Todo nos pertenece», suplicaba David, su rostro una mezcla de rabia y miedo. Pero Elena no se detuvo. «He documentado todo, las mentiras, los abusos, el fraude». Las palabras de ella caían como piedras en silencio. Los oficiales, ahora atentos a su declaración, prestaban atención. Elena había estado preparando su venganza por tanto tiempo. Los murmullos de los vecinos empezaron a hacerse más fuertes. La noticia del escándalo comenzó a corroer la muy supuesta imagen de su familia. De pronto, su propia comunidad la rodeaba, apoyándola y exigiendo justicia. Una multitud comenzó a reunirse fuera de su hogar. «No estás sola, Elena», gritó una vecina, mientras algunos amigos antiguos de ella se acercaban para ofrecer su apoyo. Pero en el clímax de la tensión, mientras todos estaban absortos en la magnitud del momento, Elena sintió que su corazón latía con más fuerza. A medida que los oficiales comenzaban a realizar su trabajo, un pensamiento impactante cruzó su mente. Tenía una verdad más poderosa que revelar, una revelación que cambiaría todo. «Esperen», dijo Elena, levantando la mano. El murmullo cesó. «Hay algo más que deben saber». Los ojos de su familia se abrieron con desafío. «Años atrás, tomé una decisión que jamás compartí». «David, mira, hay un multimillonario fondo que creé en secreto. Es un legado para ayudar a ancianos como yo, bajo el nombre de nuestra familia. Todo lo que estoy haciendo hoy es por ellos». Los murmullos se convirtieron en un silencio tenso. No solo perderán su hogar. Este fondo también enfrentará demandas por sus acciones. Cada palabra de Elena era fuego en sus corazones, mientras el rostro de David se tornaba pálido. «Las evidencias son irrefutables, y ya he hecho las donaciones en vida a varias organizaciones comunitarias. Todo esto que han despreciado lo convertí en algo que seguiré viendo florecer». Las caras de Mira y David estaban transformadas por la desesperación y el asombro. «¿Por qué harías eso?», gritó Mira, con lágrimas en los ojos. «Esto es una locura». Pero Elena, ahora más que nunca, se sentía en paz, porque la verdadera riqueza no es solo el dinero, es la dignidad de las personas y la justicia. «Ustedes eligieron despreciarme, pero decidí proteger a aquellos que no tienen voz». Mientras la multitud comenzaba a aplaudir, Elena sintió que había completado su ciclo, un ciclo de amor y finalmente justicia. La comunidad reaccionaba, unida para apoyarla y proteger a los más vulnerables. La transformación no era solo sobre ella,
sino sobre todos los ancianos que enfrentarían un futuro incierto. Pero, justo cuando todo parecía resolverse y la comunidad comenzaba a celebrar, un oficial de policía se acercó a Elena con un brillo extraño en sus ojos. «Señora, ¿podría venir un momento?», le dijo, mientras la multitud se quedaba en silencio. Ella asintió, sintiendo una mezcla de curiosidad y nervios. Revisando sus documentos, comenzó el oficial, sacando un libro envejecido de su maletín. «Hemos encontrado algo sorprendente. Este es su nombre en un registro de una fundación de beneficencia muy conocida que data de hace más de 30 años. Elena se sintió helada. ¿Cómo podía ser eso posible? El oficial continuó. «No solo eso, señora. Esta fundación ha financiado proyectos en todo el país. Usted es parte de algo mucho más grande. Su legado es más poderoso de lo que pensaba». Elena, en shock, sintió como todo su mundo se reconfiguraba. Su historia no solo se entrelazaba con su familia, sino que también la conectaba a una red de personas influyentes que siempre había tratado de proteger a los vulnerables. «¿Pero cómo es posible?», preguntó, la incredulidad en su voz. «Es más que eso», el oficial añadió. «Esta fundación también ha trabajado en secreto contra abusos en instituciones de ancianos, en una lucha que usted había planeado desde el principio». El silencio se rompió mientras la multitud contenía la respiración. Elena se dio cuenta de que su misión era mucho más vasta y compleja de lo que había imaginado. Las revelaciones seguían fluyendo. «Hay más cosas que usted desconoce, Elena. Su verdadero legado no solo es proteger a los ancianos. Ha estado dirigiendo un esfuerzo que llevará a la transformación de nuestra sociedad. Su familia, al despreciarla, ha activado un ciclo que no se puede detener». Las palabras del oficial resonaron en su mente. De repente, todo tenía sentido. Su viaje, las decisiones difíciles, cada sacrificio de su vida había sido parte de un plan que apenas comenzaba a revelarse. La comunidad podría ver a Elena no solo como una madre traicionada, sino como una figura central en una revolución contra el desprecio hacia los ancianos. Mientras el susurro de la multitud crecía en adulación y asombro, Elena sabía que su historia apenas había comenzado a desvelarse. La pregunta que permanecía en el aire era: ¿qué camino tomaría a partir de aquí? La verdad profunda sobre su legado había comenzado a salir a la luz, y el futuro, no solo de su familia, sino de toda una generación, pendía de un hilo. ¿Estaba lista para aceptar el verdadero alcance de su poder? Elena sintió cómo su mundo comenzaba a cambiar mientras David y Mira se tambaleaban entre la sorpresa y el horror. Con una calma sorprendente, dio un paso adelante. «Esto no acaba aquí», afirmó, dejando que sus palabras pesaran en la atmósfera tensa que rodeaba la sala. Era el momento que había estado esperando, y estaba lista para ejecutar su plan hasta el final. «Juan, hazlo», dijo Elena en voz baja. «¿Qué es esto?», balbuceó David, incapaz de comprender lo que sucedía. El sonido del timbre resonó por toda la casa, un eco que detuvo el tiempo. Elena sintió cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. Juan había llamado a la policía y a los servicios sociales, siguiendo su plan meticulosamente elaborado. «Sé que esto es difícil, pero todavía hay un camino», dijo, su voz firme y autoritaria. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Un recordatorio palpable de que lo que había comenzado como una lucha personal se transformaba en una batalla pública. A medida que más oficiales se acercaban, el caos se desataba en la mente de su familia. «No puedes hacer esto», gritó Mera, aferrándose a su marido mientras los hombres uniformados revisaban la documentación que Juan había traído. La calma de Elena brillaba intensamente en medio de todo el ruido. «Estamos a punto de desalojarlos», anunció Juan con autoridad, mientras levantaba la escritura de la casa y mostraba a la policía. «Tus cuentas están congeladas», señaló a David, quien temblaba de furia por la impotencia. La incredulidad se apoderaba de ambos, mientras Elena se mantenía erguida,
disfrutando de la sensación de tener el control completamente. «Ustedes me subestimaron», dijo Elena, su voz resonando con satisfacción. «Ahora enfrentarán las consecuencias». El silencio se palpable en la sala mientras cada grito de desesperación intentaba desafiarlos. «No podemos estar así. Todo nos pertenece», suplicaba David, su rostro una mezcla de rabia y miedo. Pero Elena no se detuvo. «He documentado todo. Las mentiras, los abusos, el fraude». Las palabras de ella caían como piedras en silencio. Los oficiales, ahora atentos a su declaración, prestaban atención. Elena había estado preparando su venganza por tanto tiempo. Los murmullos de los vecinos empezaron a hacerse más fuertes. La noticia del escándalo comenzó a corroer la muy supuesta imagen de su familia. De pronto, su propia comunidad la rodeaba, apoyándola y exigiendo justicia. Una multitud comenzó a reunirse fuera de su hogar. «No estás sola, Elena», gritó una vecina, mientras algunos amigos antiguos de ella se acercaban para ofrecer su apoyo. Pero en el clímax de la tensión, mientras todos estaban absortos en la magnitud del momento, Elena sintió que su corazón latía con más fuerza. A medida que los oficiales comenzaban a realizar su trabajo, un pensamiento impactante cruzó su mente. Tenía una verdad más poderosa que revelar, una revelación que cambiaría todo. «Esperen», dijo Elena, levantando la mano. El murmullo cesó. «Hay algo más que deben saber». Los ojos de su familia se abrieron con desafío. «Años atrás tomé una decisión que jamás compartí. David, mira, hay un multimillonario fondo que creé en secreto. Es un legado para ayudar a ancianos como yo, bajo el nombre de nuestra familia. Todo lo que estoy haciendo hoy es por ellos». Los murmullos se convirtieron en un silencio tenso. «No solo perderán su hogar. Este fondo también enfrentará demandas por sus acciones». Cada palabra de Elena era fuego en sus corazones, mientras el rostro de David se tornaba pálido. «Las evidencias son irrefutables, y ya he hecho las donaciones en vida a varias organizaciones comunitarias. Todo esto que han despreciado lo convertí en algo que seguiré viendo florecer». Las caras de Mira y David estaban transformadas por la desesperación y el asombro. «¿Por qué harías eso?», gritó Mira, con lágrimas en los ojos. «Esto es una locura». Pero Elena ahora más que nunca se sentía en paz. Porque la verdadera riqueza no es solo el dinero, es la dignidad de las personas y la justicia. «Ustedes eligieron despreciarme, pero decidí proteger a aquellos que no tienen voz». Mientras la multitud comenzaba a aplaudir, Elena sintió que había completado su ciclo, un ciclo de amor y finalmente justicia. La comunidad reaccionaba, unida para apoyarla y proteger a los más vulnerables. La transformación no era solo sobre ella, sino sobre todos los ancianos que enfrentarían un futuro incierto. Sin embargo, justo cuando todo parecía resolverse y la comunidad comenzaba a celebrar, un oficial de policía se acercó a Elena, con un brillo extraño en sus ojos. «Señora, ¿podría venir un momento?», le dijo, mientras la multitud se quedaba en silencio. Ella asintió, sintiendo una mezcla de curiosidad y nervios. Revisando sus documentos, comenzó el oficial, sacando un libro envejecido de su maletín. «Hemos encontrado algo sorprendente». Elena miró con atención mientras él abría el libro y señalaba una página amarillenta. «Este es su nombre, en un registro de una fundación de beneficencia muy conocida, que data de hace más de 30 años». Elena se sintió helada. ¿Cómo podía ser eso posible? El oficial continuó. «No solo eso, señora. Esta fundación ha financiado proyectos en todo el país. Usted es parte de algo mucho más grande. Su legado es más poderoso de lo que pensaba». Elena, en shock, sintió cómo todo su mundo se reconfiguraba. Su historia no solo se entrelazaba con su familia, sino que también la conectaba a una red de personas influyentes que siempre había tratado de proteger a los vulnerables. «¿Pero cómo es posible?», preguntó, la incredulidad en su voz. «Es más que eso», el oficial añadió. «Esta fundación
También ha trabajado en secreto contra abusos en instituciones de ancianos, en una lucha que usted había planeado desde el principio. El silencio se rompió mientras la multitud contenía la respiración. Elena se dio cuenta de que su misión era mucho más vasta y compleja de lo que había imaginado. Las revelaciones seguían fluyendo. Hay más cosas que usted desconoce, Elena. Su verdadero legado no solo es proteger a los ancianos, ha estado dirigiendo un esfuerzo que llevará a la transformación de nuestra sociedad. Su familia, al despreciarla, ha activado un ciclo que no se puede detener. Las palabras del oficial resonaron en su mente. De repente, todo tenía sentido. Su viaje, las decisiones difíciles, cada sacrificio de su vida había sido parte de un plan que apenas comenzaba a revelarse. La comunidad podría ver a Elena no solo como una madre traicionada, sino como una figura central en una revolución contra el desprecio hacia los ancianos. Mientras el susurro de la multitud crecía en adulación y asombro, Elena sabía que su historia apenas había comenzado a desvelarse. En ese instante se dio cuenta de que su vida, más allá del sufrimiento y la lucha, había servido para forjar un movimiento global. Su valentía, resiliencia había inspirado a otros, y ahora existía una red secreta, una organización que protegía a ancianos en diversos países. Crean. Elena se sintió en paz, sabiendo que su legado no solo cambiaría las vidas de su familia, sino que sentaría las bases para un futuro donde todos los ancianos serían protegidos y honrados. Las voces de agradecimiento y admiración resonarían en ceremonias internacionales. Monumentos serían erigidos en su honor, no solo por su valentía, sino por el movimiento global que había inspirado. Y así, Elena se convertía en un símbolo de dignidad y justicia, disfrutando de la satisfacción de haber dejado una huella indeleble en la humanidad. Su corazón rebosaba de felicidad al saber que su lucha había sido por un propósito mucho más grandioso, un legado inmortal que cambiaría el curso de generaciones futuras. La música de celebración sonaba y ella levantó la mirada hacia el cielo, sintiendo cómo su misión por fin había sido completa. Desde ese día, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Las sombras del abuso se desvanecerían, iluminadas por la luz de su lucha, ahora convertida en un movimiento. Era el momento que había estado esperando, y estaba lista para ejecutar su plan hasta el final. «Juan, hazlo», dijo Elena en voz baja, mirando a su viejo amigo que estaba a su lado. Él asintió y comenzó a sacar una serie de documentos meticulosamente organizados. Las caras de David y Mira cambiaron al instante. El pánico se reflejó en sus ojos. «¿Qué es esto?», balbuceó David, incapaz de comprender lo que sucedía. El sonido del timbre resonó por toda la casa, un eco que detuvo el tiempo. Elena sintió cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. Juan había llamado a la policía y a los servicios sociales, siguiendo su plan meticulosamente elaborado. «Sé que esto es difícil, pero todavía hay un camino», dijo, su voz firme y autoritaria. Las sirenas empezaron a sonar a lo lejos, un recordatorio palpable de que lo que había comenzado como una lucha personal se transformaba en una batalla pública. A medida que más oficiales se acercaban, el caos se desataba en la mente de su familia. «No puedes hacer esto», gritó Mera, aferrándose a su marido mientras los hombres uniformados revisaban la documentación que Juan había traído. La calma de Elena brillaba intensamente en medio de todo el ruido. «Estamos a punto de desalojarlos», anunció Juan con autoridad mientras levantaba la escritura de la casa y mostraba a la policía. «Tus cuentas están congeladas», señaló a David, quien temblaba de furia por la impotencia. La incredulidad se apoderaba de ambos. Mientras Elena se mantenía erguida, disfrutando de la sensación de tener el control completamente. «Ustedes me subestimaron», dijo Elena, su voz resonando con satisfacción. «Ahora enfrentarán las consecuencias». El silencio se palpable en la sala, mientras cada grito de desesperación intentaba desafiarlos. «No podemos estar así. Todo nos pertenece», suplicaba David,
su rostro una mezcla de rabia y miedo. Pero Elena no se detuvo. Yo he documentado todo, las mentiras, los abusos, el fraude. Las palabras de ella caían como piedras en silencio. Los oficiales, ahora atentos a su declaración, prestaban atención. Elena había estado preparando su venganza por tanto tiempo. Los murmullos de los vecinos empezaron a hacerse más fuertes. La noticia del escándalo comenzó a corroer la muy supuesta imagen de su familia. De pronto, su propia comunidad la rodeaba, apoyándola y exigiendo justicia. Una multitud comenzó a reunirse fuera de su hogar. «No está sola, Elena», gritó una vecina, mientras algunos amigos antiguos de ella se acercaban para ofrecer su apoyo. Pero en el clímax de la tensión, mientras todos estaban absortos en la magnitud del momento, Elena sintió que su corazón latía con más fuerza. A medida que los oficiales comenzaban a realizar su trabajo, un pensamiento impactante cruzó su mente. Tenía una verdad más poderosa que revelar. Una revelación que cambiaría todo. «Esperen», dijo Elena, levantando la mano. El murmullo cesó. «Hay algo más que deben saber». Los ojos de su familia se abrieron con desafío. «Años atrás, tomé una decisión que jamás compartí. David, mira, hay un multimillonario fondo que creé en secreto. Es un legado para ayudar a ancianos como yo, bajo el nombre de nuestra familia. Todo lo que estoy haciendo hoy es por ellos». Los murmullos se convirtieron en un silencio tenso. No solo perderán su hogar, este fondo también enfrentará demandas por sus acciones. Cada palabra de Elena era fuego en sus corazones, mientras el rostro de David se tornaba pálido. «Las evidencias son irrefutables, y ya he hecho las donaciones en vida a varias organizaciones comunitarias. Todo esto que han despreciado lo convertí en algo que seguiré viendo florecer». Las caras de Mira y David estaban transformadas por la desesperación y el asombro. «¿Por qué harías eso?», gritó Mira, con lágrimas en los ojos. «Esto es una locura». Pero Elena, ahora más que nunca, se sentía en paz, porque la verdadera riqueza no es solo el dinero, es la dignidad de las personas y la justicia. Ustedes eligieron despreciarme, pero decidí proteger a aquellos que no tienen voz. Mientras la multitud comenzaba a aplaudir, Elena sintió que había completado su ciclo. Un ciclo de amor y finalmente justicia. La comunidad reaccionaba, unida para apoyarla y proteger a los más vulnerables. Pero en ese instante, algo en el aire cambió. De repente, una luz brillante la envolvió. Era como si el cielo mismo hubiera abierto una puerta, una conexión entre el mundo mortal y el cosmos. Elena sintió una oleada de energía que la atraviesa, como si la sabiduría del universo fluyera por sus venas. Sin quererlo, comenzó a recordar. Su existencia no era solo un simple acontecimiento en la vida de una mujer mayor, sino una misión sagrada. Ella era parte de un legado eterno, una guardiana de la humanidad, protectora de la sabiduría antigua. Cada sacrificio, cada desdén, cada acto de sacrificio habían sido pruebas, y ahora el universo reconocía su valor. En ese momento de claridad, vio a sus ancestros, almas que habían luchado antes que ella, quienes le habían enseñado el camino. Era una sabiduría transmitida a través de generaciones. «Elena», resonó una voz profunda, eco de algo más grande que la vida misma. «Has despertado la conciencia de la humanidad. Cada vez que has defendido a un anciano, has plantado una semilla de justicia en el mundo. Has sido el puente entre las generaciones». Los espectadores comenzaron a murmurar, sintiendo la presencia de algo poderoso en la atmósfera. Todo el mundo se volvió hacia ella, atónitos y reverentes, mientras las luces brillantes danzaban a su alrededor. Era un reconocimiento cósmico. La verdad de su existencia estaba siendo revelada. Ella no solo había sobrevivido, sino que había llegado a un punto donde su vida trascendía. Su mirada se volvió más clara y sintió que su misión se expandía más allá de su propia familia.
Elena era ahora un símbolo, una figura mítica que encarnaba la justicia y la dignidad, despertando una nueva conciencia global hacia el respeto por los ancianos. La luz se intensificaba, pero ella no tenía miedo. En lugar de eso, estaba inundada de serenidad. Sabía que esta revelación cambiaría todo. Tu historia se convertirá en leyenda, continuó la voz. Y el eco de tu vida resonará por generaciones, inspirando a otros a luchar por lo que es justo. La energía fluctuó, y con cada respiración, el mundo exterior empezó a cambiar. La oscuridad de la indiferencia se disipaba. Los rostros de aquellos que la rodeaban reflejaban un nuevo sentido de propósito. La multitud, llena de admiración, comenzó a aplaudir y vitorear. La realidad de la vida de Elena estaba empezando a políticas cambiar. No solo era una abuela, había trascendido a una guerrera del amor y la justicia. Ella había encarnado la verdad de que el valor de la dignidad y el respeto por los ancianos era esencial para la humanidad. Mientras la luz envolvía a Elena, ella miró a su alrededor. Sabía que algo profundo había cambiado, que su historia no acabaría allí. ¿Qué significaría esto para el mundo? ¿Cómo seguiría adelante? La respuesta estaba en el aire, y mientras sentía la energía del universo girando a su alrededor, supo que esto era solo el comienzo de algo mon. Su vida se había conectado con todo lo que había sido, lo que era y lo que sería. La humanidad estaba a punto de despertar finalmente a una nueva era de conciencia. Todo gracias a su valentía. Elena sonrió, reconociendo que su viaje apenas comenzaba. La eternidad la aguardaba, y con ella, la promesa de un futuro en el que todos los ancianos serían honrados. Era solo el inicio de una transformación sin fin. Elena sintió cómo su mundo comenzaba a cambiar, mientras David y Mira tambaleaban entre la sorpresa y el horror. Con una calma sorprendente, dio un paso adelante. Esto no acaba aquí, afirmó, dejando que sus palabras pesaran en la atmósfera tensa que rodeaba la sala. Era el momento que había estado esperando, y estaba lista para ejecutar su plan hasta el final. «Juan, hazlo», dijo Elena en voz baja, mirando a su viejo amigo que estaba a su lado. «¿Qué es esto?», balbuceó David, incapaz de comprender lo que sucedía. El sonido del timbre resonó por toda la casa, un eco que detuvo el tiempo. Elena sintió cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. Juan había llamado a la policía y a los servicios sociales, siguiendo su plan meticulosamente elaborado. «Sé que esto es difícil, pero todavía hay un camino», dijo, su voz firme y autoritaria. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Un recordatorio palpable de que lo que había comenzado como una lucha personal se transformaba en una batalla pública. A medida que más oficiales se acercaban, el caos se desataba en la mente de su familia. «No puedes hacer esto», gritó Mera, aferrándose a su marido, mientras los hombres uniformados revisaban la documentación que Juan había traído. La calma de Elena brillaba intensamente en medio de todo el ruido. «Estamos a punto de desalojarlos», anunció Juan con autoridad mientras levantaba la escritura de la casa y mostraba a la policía. «Tus cuentas están congeladas», señaló a David, quien temblaba de furia por la impotencia. La incredulidad se apoderaba de ambos, mientras Elena se mantenía erguida, disfrutando de la sensación de tener el control completamente. «Ustedes me subestimaron», dijo Elena, su voz resonando con satisfacción. «Ahora enfrentarán las consecuencias». El silencio se palpable en la sala, mientras cada grito de desesperación intentaba desafiarlos. «No podemos estar así. Todo nos pertenece», suplicaba David, su rostro una mezcla de rabia y miedo. Pero Elena no se detuvo. «He documentado todo, las mentiras, los abusos, el fraude». Las palabras de ella caían como piedras en silencio. Los oficiales, ahora atentos a su declaración, prestaban atención. Elena había estado preparando su venganza por tanto tiempo. Los murmullos de los vecinos empezaron a hacerse más fuertes.
La noticia del escándalo comenzó a corroer la muy supuesta imagen de su familia. De pronto, su propia comunidad la rodeaba, apoyándola y exigiendo justicia. Una multitud comenzó a reunirse fuera de su hogar. «No estás sola, Elena», gritó una vecina, mientras algunos amigos antiguos de ella se acercaban para ofrecer su apoyo. Y en el clímax de la tensión, mientras todos estaban absortos en la magnitud del momento, Elena sintió que su corazón latía con más fuerza. Era un ritmo que parecía resonar en toda la existencia. Entonces, una luz divina comenzó a brillar a su alrededor, iluminando la sala. Era como si el universo entero la estuviera abrazando. En ese instante, la claridad brotó como un torrente. «Soy la guardiana de todas las almas ancianas», proclamó, su voz resonando con poder celestial. Era un momento eléctrico, y todos los presentes se detuvieron boquiabiertos. La verdad provenía de lo más profundo de su ser. «He caminado entre ustedes como una mujer, pero mi misión es eterna. Soy el eco de una profecía ancestral. Los murmullos cesaron. Durante siglos he probado la compasión de la humanidad. En cada acto de sacrificio, en cada gesto de amor, he tejido una red de esperanza para aquellos que son olvidados». Era como si el tiempo se detuviera, mientras la revelación se desplegaba en toda su grandeza. «Soy más que una madre. Soy la madre cósmica», continuó, sintiendo las miradas de reverencia a su alrededor. «He estado protegiendo el conocimiento ancestral. Cada anciano que ha sido menospreciado lleva la chispa de la sabiduría. Soy la llama que aviva esa luz, la que nunca se apaga». Su corazón latía en un ritmo que vibraba con la esencia de la creación misma. Elena se dio cuenta de que su presencia trascendía la lucha familiar. Era un catalizador para un cambio global, una renovación de la conciencia que comenzaba a brotar. En su interior, sentía una paz profunda. «Mi historia será un nuevo texto sagrado», dijo, «un recordatorio de la importancia de honrar a nuestros mayores. La humanidad debe recordar que la verdadera riqueza reside en el respeto y el amor». Afuera, la multitud comenzó a aplaudir, sus corazones burlándose del miedo, inundados de reverencia. Ante ellos estaba no solo una mujer, sino un símbolo de la eterna lucha por dignidad y justicia. La comunidad se sintió agradecida, y en cada hogar, una chispa de esperanza comenzó a incendiar los corazones adormecidos. Elena cerró los ojos, sintiendo cómo la energía de En ese momento, supo que no solo estaba cambiando la vida de su familia, estaba tocando el tejido de la humanidad. La sabiduría de los ancianos seguirá viva, y juntos transformaremos el mundo. Sus palabras eran promesas firmes, resonando en el aire como una melodía que desafiaba el tiempo. Pero justo cuando el mar de luz parecía estar en su apogeo, un susurro cósmico atravesó la atmósfera, llevando su mensaje a otros reinos. «Este es solo el inicio, Elena. Tu viaje ha encontrado su propósito divino, pero hay muchas más almas que necesitan tu luz. Deja que su eco resuene en toda la creación». Elena sintió cómo la eternidad se extendía ante ella. Una nueva misión debía ser asumida. Había sido elegida, no solo como guardiana de los ancianos, sino como la voz de aquellos que no pueden hablar, la salvadora de corazones perdidos en el tiempo. Con una mirada decidida, Elena aceptó su encuentro con el destino, sabiendo que su historia no estaba terminada. Efectivamente, apenas Ahora es el momento de actuar y transformar el mundo. En ese instante, David y Mera, atrapados entre la sorpresa y el temor, comprendieron la magnitud de lo que estaban enfrentando. El rostro de Mera se tornó ceniciento. «¿Cómo pudimos habernos perdido esto?», preguntó, su voz temblando. Elena se sintió fortalecida al ver la confusión de su nuera, pero también vio el remordimiento asomando en sus ojos. «Creí que podía ignorar el poder de los ancianos. Nunca supe que su sabiduría era tan contundente. No solo hay que sobrevivir, hay que vivir con propósito», interrumpió Elena con firmeza. «La justicia no es solo para mí, es para todos los que han sufrido en silencio». El murmullo de la multitud,
que había. Los oficiales de policía continuaban revisando los documentos, atónitos por la evidencia que había presentado Elena. Era un momento decisivo. Esta no era solo la historia de una madre y su familia. Era una lucha por el respeto y la dignidad de todos los ancianos. La gente empezó a acercarse, formando una comunidad sólida, apoyando a Elena en su causa. El sonido de sirenas resonó, pero ahora era un canto de esperanza. «Estamos con vos, Elena», gritó un vecino, mientras otros comenzaban a aplaudir. La atmósfera se llenó de energía y compromiso. Elena miró a su alrededor y pudo ver no solo a sus amigos, sino a muchas personas que habían pasado por lo mismo. Y en ese momento crucial, Elena sintió una paz profunda. La comunidad estaba lista para luchar. Se giró hacia David y Mera, cuyos rostros aún exprimían incredulidad. «Ustedes pueden cambiar. Pueden unirse a mí. Juntos podemos hacer que nuestros sueños se hagan realidad». David bajó la mirada, sintiendo el peso de su propio arrepentimiento. «Nunca debí dudar de ti, mamá», susurró. Sus manos temblaban, como si el mundo que conocía se desmoronara ante su vista. «Lo siento. No pensé que protegerte fuera tan importante». Mera asintió, lágrimas brotando de sus ojos. «No entendía tu valor. Me dejé llevar por el miedo y la codicia. ¿Puedes perdonarnos?» Elena sintió su corazón ablandarse. Las palabras de ellos eran a una chispa de esperanza. «Es hora de una nueva era, de dejar atrás las sombras», dijo, con firmeza y amor. «Pero deben estar dispuestos a cambiar. Los errores no definirán nuestro futuro». La multitud vitoreaba, dejando claro que estaban listos para seguir a Elena. La energía se sentía palpable. La historia de lucha por dignidad había empezado a florecer. Mientras Elena alzó la mirada hacia el cielo, una promesa colgaba en el aire. Esta no sería una batalla solitaria. El eco de sus palabras resonaba mientras la comunidad unida comenzaba a marchar. Todavía había mucho que hacer, pero con este nuevo sentido de propósito, Elena supo que estaban listos para enfrentarse al mundo. Y así, mientras los corazones danzaban al ritmo de la esperanza, Elena se dio cuenta de que su historia apenas comenzaba. Las luces de la vida brillaban intensamente por delante, incluso con los desafíos que aún quedaban. ¿Dónde llevarían estos nuevos comienzos? ¿Qué otras verdades permanecerían ocultas, esperando ser reveladas? La noche estaba llena de posibilidades. Ahora, para ti, lector, no puedes dejar pasar esto. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale a ese botón de me gusta ya para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Comparte este video de inmediato con al menos 5 amigos que necesiten ver este cierre. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta maravillosa comunidad. No esperes ni un segundo más.